Después de esta breve introducción, libro de los Salmos, el Salmo número 119, vamos a leer el versículo 157, vamos a darle fin a este punto. Los problemas y la persecución nunca son excusa válida para abandonar la palabra de Dios, nunca. No hay nada que sirva como excusa, como lo vimos el martes anterior. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 157. Dice así: muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Amén. Mas de tu palabra no me he apartado. Esto es, mas de tus caminos no me he apartado. Porque si no hay palabra en su vida, no está en el camino del Señor. Amén. Padre bueno y amado, te pedimos en esta noche que tú nos seas propicio. Señor, tú sabes por cada uno de los hermanos que pienso cuando digo que debemos de orar por los que se han enfriado, los que se han retirado de los cultos, los que han dejado de congregarse, los que se han vuelto inconstantes. Señor, tú lo sabes que yo te los menciono por nombre. Señor, sé propicio y ten misericordia de ellos y de nosotros. Padre, envíanos tu palabra y que tu presencia y la alabanza hayan preparado nuestros corazones para recibir de ti. Señor, que mis hermanos no encuentren ningún tropiezo en la enseñanza, porque no es mi palabra, no es mi enseñanza, no son mis testimonios, son los tuyos. Señor, bendice por favor a mis hermanos, bendice a aquellos que están conectados con nosotros, bendice a nuestros hermanos que están fuera del país y nuestras familias. Guárdalos y cúbrelos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por favor, hermano, puede sentarse. El tema general que estamos desarrollando no lo decimos en cada enseñanza porque perdemos. Trato la manera de dejar un pensamiento para que usted se ubique, porque cada tema, si usted se ha dado cuenta, es extenso porque Dios nos ha bendecido. Sencillamente, si usted ve lo que es en sí como estudio, literalmente, lo que se ha preparado, es bien escueto para todo lo que realmente nosotros recibimos de parte del Señor. Y esa es pura gracia y pura misericordia, y debemos de pedirle siempre al Señor que no nos deje sin su palabra. Es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y esa es de las cosas que nosotros estamos tratando la manera de expresar, de enseñar, de que el pueblo lo entienda a través de este Salmo número 119. Todo este Salmo, si usted ha estado en todas las enseñanzas, se da cuenta de que no hay nada mejor que la palabra de Dios. Si en todo está la palabra de Dios, estamos bien. Si en cada área, en cada situación, en cada prioridad está excluida la palabra de Dios, estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar protegidos en ciertas partes de nuestra vida, pero vamos a estar descubiertos de otros. Es como que usted le ponga pasadores, candados. Aquí en El Salvador se llaman candados o cerrojos, como quiera, y que usted allá en su patio, el muro es bien bajito y cualquiera se sube y se mete. De nada sirve que enfrente esté lleno de cerrojos si tenemos un patio en el cual cualquiera puede introducirse. Por eso necesitamos esos muros de protección que hemos estudiado durante años atrás, hablando de los muros de Jerusalén, muros de protección tan altos para que no se salgan los de adentro ni se metan los de afuera. Entonces, en ese sentido, no hay otra palabra a veces que ocupar, es una palabra que mucho ocupa el mundo. En ese sentido, es que este salmo es una bendición. Fíjese que le voy a repetir el tema que estamos desarrollando. Los problemas y la persecución nunca son excusa válida para abandonar la palabra de Dios. Y el martes pasado estuvimos viendo con muchas ilustraciones, con muchos ejemplos, el hecho de que no existe ninguna excusa, no hay una razón por la cual nosotros dejemos de congregarnos. No importa que sea inclusive por falta de dinero, ni eso es una excusa. Pues algunos hemos caminado kilómetros para ir a trabajar, o hemos caminado kilómetros para ir a un partido,
Le hablo de mí. Y no es posible que no hagamos un esfuerzo por congregarnos cuando esto es eterno. Ahora, cuando no comprendemos que esto es eterno, entonces lo ponemos a un lado y cualquier baratija es mejor que esto. Pero lamentablemente, algunos vamos a llegar hasta el punto donde ya no podemos seguir viviendo porque ya nuestro cuerpo ya no da más ni para caminar, ni para actuar, ni para ejercer, etcétera, y ya inclusive hasta nuestra lucidez se puede ir perdiendo. Entonces quisiéramos que Dios nos dé la oportunidad y decirle: Señor, mire, es increíble. Yo le estaba diciendo en la preintroducción de la introducción, le estaba diciendo de que como pastor, solo en este ministerio llevo ya 25 años solo con Judá, 25 años. Y he visto, desde antes, he visto a las personas ancianas estar 15, 20, 25 años en el Señor y están a punto de morir y quieren pedirle al Señor que les dé una oportunidad para que les sirvan como Él se lo merece, pero ya vivieron 60, 70 años y no lo hicieron. Si no lo hiciste en 70 años, no lo vas a hacer en un año. Para empezar, ya somos bagazos. El pecado se consumió nuestras fuerzas. Para el pecado sí ejercimos toda nuestra fuerza. Pero para el Señor, siempre si puedo, siempre si tengo, siempre sí. Hay un sí siempre. Entonces, esto es muy lamentable. Ahora, volviendo a lo que es este tema, fíjese que estábamos viendo que uno de los puntos anteriores es que la misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Y mucho hablamos nosotros del por qué. El rey David puede decir tan seguro cuando leímos el versículo 155, lejos está de los impíos la salvación. Fíjese que nosotros muchas veces ocupamos la palabra impío para el inconverso. Pero la palabra impío es para aquel que ha creído y se ha alejado. Y al alejarse, ha comenzado un proceso de retroceso. Y si ese retroceso que lleva no se detiene, no hay un alto, y Dios no lo va a detener porque tiene que ver con lo que el rey David está diciendo, que lejos de estos está la salvación. ¿Por qué? Hace poco se nos enseñaba algo sobre la impiedad y se resumía del hecho de pisotear la sangre de Cristo. Se está hablando de creyentes que al despreciar el sacrificio de Cristo por una vida impía, ya no hay más sacrificio que hacer. ¿Por qué? Porque están renunciando. Y esta renunciación a ese sacrificio, a ese estilo de vida, al darle las espaldas al Señor Jesús, eso se le llama que se ha iniciado el proceso de apostasía, en el cual todo lo que se puede hacer contra el Hijo es perdonado, pero todo aquello que se hace contra el Espíritu Santo como blasfemia, la blasfemia no es una mala expresión hacia el Espíritu Santo. La blasfemia es el proceso de descenso hasta llegar al punto donde éramos literalmente inconversos. A eso se le llama apostasía. Es un proceso. Por eso, ¿cree usted que no me duele mi corazón cuando le digo a usted, oremos por los que se han enfriado? Porque ellos no saben que han comenzado un descenso en el cual no se le puede asegurar que no se pierdan. Porque puede ser un descenso sin pararse, sin detenerse. Para mí es preocupante, y cuando yo le digo oremos por los que no se congregan, y cuando digo no solo literalmente los que no vienen, no, hay algunos que ya comenzaron ese proceso, de repente van a dejar de venir. Y no hay ninguna excusa. No hay excusa por el pastor, no hay excusa por la familia del pastor, no hay excusa por los ancianos, no hay excusa por los líderes, no hay excusa por los diáconos, no hay excusa por los diaconisas, no hay excusa por los principiantes servidores.
No hay excusa por los de evangelismo. No hay excusa porque el líder me dijo, no me dijo, me dio la mano, no me dio la mano, me maltrató, no me maltrató, me regañó, no me regañó en el parqueo, en los baños, en los niños, porque me trataron mal al niño, porque no me le concedieron a la niña, etc. No hay ninguna justificación. El descenso se llama apostasía, y si esa apostasía no se detiene, es una apostasía irreversible. Y lo que nos espera es un árbol para ahorcarnos. Pero ¿hasta dónde puedo yo como pastor advertir? ¿Hasta dónde usted va a recibir la exhortación? ¿Hasta dónde usted la va a recibir? ¿Qué justificaciones tiene para no recibir de mí la amonestación? Porque ni eso le vale. Porque Dios, para hablarle a usted, puede hablarlo a través de un burro. Y puede hablarle a través de las piedras. Porque Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Y no hasta Saúl profetizaba, un apóstata. Hermano, yo no hallo cómo hacer para que usted como pueblo, y qué bendición que usted no es el problema, porque usted está aquí con los que no están. Entonces siéntase dichoso de que usted recibe la palabra, porque está. Posiblemente el que no viene ni la oye, ni se da cuenta, ni la busca, porque tremendo lo que dice el final, porque no buscan. ¿Cómo se le puede ayudar a alguien que no busca la palabra de Dios? ¿Cómo se le puede ayudar a alguien que no le importa la palabra de Dios? Impíos. Eso es la impiedad. Darle de espalda a la palabra. Por eso quiero que usted comprenda esto, hermano. Somos un ministerio donde tratamos la manera de decirle no somos perfectos porque no lo somos. Le engañaría si le digo que somos perfectos. Le engañaría si yo le digo que soy perfecto. Pero ¿qué es lo que me ha sostenido a mí? ¿Qué es lo que lo ha sostenido a usted? La palabra. Usted no ha abandonado la palabra, aunque la palabra lo quebrante, aunque la palabra lo haga picadillo, aunque la palabra lo aplaste, aunque la palabra lo humilla, aunque la palabra le saque a luz todos nuestros trapos de inmundicia, no estos, los de adentro. Si eso, hermano, usted lo abandona, ya no hay nada que hacer por usted, porque dice, lejos está de los impíos la salvación, el auxilio, la ayuda, porque no buscan tus estatutos. Amén. Y fíjese que en este versículo 157 dice, muchos, mire qué importante esta palabra, muchos son mis perseguidores, muchos y mis enemigos. Oiga la razón por la cual todo lo que lo persigue a David, todo lo que persigue al ungido de Jehová, todo lo que persigue al varón de Dios, todo lo que persigue al creyente en Dios, al Hijo de Dios, no lo alcanza en el sentido que no lo destruye, mas de tus testimonios no me he apartado. Ese es el mejor consejo que se le puede dar a una persona. Lo que dice Hebreos, qué importante es epístola. No deje de congregarse como muchos lo tienen por costumbre, porque los que dejan de congregarse se vuelven impíos, porque se alejan de los estatutos. Mire, nuestros hijos se pueden portar mal, pero ellos dicen, papá, perdóneme, voy a tratar de no volverlo a hacer. Mire, los hijos se portan mal, hacen tonteras, pero piden disculpas, pero piden una oportunidad. Papá, no lo quería hacer, pero yo quiero que me disculpe. O sea, hermano, eso es exactamente lo que nosotros debemos de hacer con el Señor. Dígame qué es lo que voy a hacer, papá, y me voy a someter a eso, lo voy a cumplir, lo voy a hacer, lo voy a pagar. ¿Y cómo vamos a echar a un hijo, hermano, de casa que le vemos verdadero arrepentimiento, aunque sabemos que él comete errores? Pero usted también está viendo de que no es un sinvergüenza, no es un, ¿cómo le podría decir? Ayúdeme. No
no es alguien que está realmente perdido, porque hay todavía en él, en sí mismo hay esperanza. Él está luchando. Y peor, si usted puede ver en él a usted mismo. Peor si usted puede ver en él a su padre, que es el abuelo. O usted puede ver en él a su tío o a su tía. Eso es lo que Dios ve. Ve nuestra naturaleza caída. Nos ve en nosotros a Adán. No somos desobedientes porque queremos. Está Adán aquí. Hay cosas que Dios ve en mí y ve a Eva en mí. Hay cosas que Dios ve en mí y ve a Caín en mí. Y hay otras cosas que ve en mí a Abel y por eso no me destruye. ¿Pero por qué? Porque él está viendo de que yo, a pesar de todo, yo estoy queriendo de él. Imagínese las palabras del apóstol Pablo. ¿Usted cree que, no sé si usted lo ha experimentado, me va a entender? Es duro hacer lo que no queremos hacer. Pero Él todo lo ve y Él todo lo sabe. No hay nada escondido como lo oíamos. Muchos. Es muy importante la palabra muchos. Es la misma palabra con muchas. Muchos. ¿Cuántos enemigos tiene? ¿Cuántos problemas tiene? Muchos. ¿Cuántas necesidades tiene? Muchos. Porque estoy ocupando la palabra muchos. En necesidades serían muchas, pero ¿cuántos problemas tengo? Muchos. La palabra mucho aquí significa, se puede ocupar para grande. Ah, o sea que mi problema es serio. Sí, mi problema es serio, muy serio. Pero ¿qué dice el versículo número 156? El anterior. Dice así, muchas es la misma palabra. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Muchos son mis problemas, pero dice David, pero muchas son tus misericordias. Y si lo traducimos en el trasfondo bíblico, muchos son mis problemas, pero más son las bendiciones de mi Dios. Más son las protecciones que Dios me ofrece y me da. Significa que cuando yo tengo un conflicto, siempre hay provisión, porque así como son muchos mis problemas, así son muchas sus misericordias. Por eso cuando usted, fíjese que nosotros somos más que vencedores, y no se nos nota, porque no necesitamos el poder de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, especialmente en el capítulo número 13, cuando habla de las lenguas. Cuando está hablando de que las lenguas no son para competir. Las lenguas no dicen que yo soy más espiritual que usted. No es ese el propósito de las lenguas. Entonces, el poder de Dios no es tampoco para rivalizar, para competir, ni para demostrar, ni decir que yo soy más espiritual que usted, porque Dios me oye. No, hay razones porque la misericordia, que es el punto anterior, la misericordia de Dios es dada conforme a su palabra. No es que usted es un privilegiado y es por eso que Dios lo bendice o porque Dios lo respalda. No, es que es conforme a su palabra. Entonces hay una razón por qué esa misericordia es derramada sobre su vida. Igualmente hay un poder de Dios y la prueba tremenda que era para aquellos que habían creído en el Señor después del sacrificio de Cristo y después de la resurrección, viene y dice, y recibiréis poder. Ese poder ya lo tenemos nosotros, pero no es un poder que yo lo puedo ocupar para decir, vidrio, quiébrate. No se quiebra. Objeto, trasládate. No se traslada. No, ese poder no es para eso. Ese poder no es para, Señor, haz que esta gente vea que yo tengo unción y que yo pueda liberar, para que esta gente vea que tengo tu respaldo. No es para eso. Dios no me concede esos caprichos carnales.
La unción del que canta, la unción del que ministra en un instrumento, la unción del que enseña, del que predica, no depende de que ellos quieran demostrar que lo pueden hacer. Ellos ni están pensando en eso y la unción fluye y la presencia desciende. Entonces, ¿cómo es que actúa ese poder? Se lo voy a poner de una forma sencilla, ya que dice David que muchos son sus perseguidores y sus enemigos, o sus enemigos y sus perseguidores. Pero muchas son las misericordias. En las dos son grandes. La palabra hebrea es grande en las dos. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no puedo hacer que esto se traslade como el ejemplo que le acabo de poner. Yo vengo aquí caminando, este es mi caminar en el Señor, no ando pensando en demostrar nada, pero de repente yo soy asaltado por el enemigo. Soy asaltado por el enemigo me quiere destruir y en ese momento, si el enemigo viene con un poder, con una potencia de un 80%, le voy a poner un número para que me comprenda cómo actúa el poder de Dios, viene sobre mí con un 80%, entonces el Señor me reviste a mí con el 81%, no con el 100%. Porque Él me da lo que yo necesito para vencer a mi enemigo. No para demostrarle a los demás que yo tengo poder. Entonces el enemigo nunca me puede vencer porque muchas son sus misericordias. No importa el poder que le venga del enemigo contra usted, siempre usted va a tener un poco más. Y Dios no nos da más porque no lo podemos manejar. Como el domingo por la noche lo oíamos. No podemos manejar los aplausos. No sé si lo oía el domingo o lo oía el que fue mi maestro. Los aplausos. No tenemos capacidad. Que nos digan, hermano, qué mensaje. No tenemos capacidad. Por eso usted no se vuelva un enviado del diablo. Porque el ministro que recibe un aplauso debe decir son para el Señor. Y el ministro que recibe una alabanza, que piense por dentro sin decirle al hermano, porque el hermano no tiene tampoco intenciones de dañarlo, pero ya me lo dijo el diablo. Entonces, si yo soy así, entonces siempre voy a tener ese poquito más. Por eso venía león contra mí y lo vencía. Por eso venía un oso contra mí y lo vencía. Porque no decía David, yo cuando pude vencer al león, salí a buscar a un oso. Oso, ¿dónde estás? No, el oso llegaba a quererse comer, destruir, matar, despedazar una oveja. Yo no voy a estar retando al oso ni al león. Yo no soy tonto para retar al diablo, porque si lo reto, lo más seguro es que me voy a dar cuenta que no tengo nada y voy a salir corriendo. Pero si él me asalta, me sorprende y yo me quedo así, Señor, ¡pum!, viene el poder. Resistid al diablo. ¿Ah? Y huirá, pero antes, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Que la gloria sea para el Señor. Entonces hoy comprende las muchas con los muchos. Sí, muchos son sus problemas, pero tiene más misericordias. Si sus problemas son 5, tiene 6 misericordias. Porque si Dios le da más, ya no lo tenemos aquí. Como muchos. Y también cabe la palabra muchos. Que Dios los prosperó, ya no los tenemos. Y cuando le digo, Señor, pero ¿cómo es esto? Señor, tú los bendices y desaparecen. Ya ves, me dice, sí, ya lo veo, pero no te doy mucho a vos, me dice. Hermano, no estoy bromeando. Por eso no te doy mucho a ti. Ah, Señor, entonces, si tú me tienes a coyol quebrado, coyol comido, eso se llama preservación. Porque le aseguro que si usted estuviera ahorita, yo por Hawái. Y no tengo nada con hermanos que andan paseando ahorita. Y no andan por Hawái tampoco. No sé ni dónde andan. Pero óigame, ¿a cuánto nos tiene así el Señor?
Ve a la vasija y sácala. Ve al costalito y saca de ahí la harina. ¿Por qué? Porque si no, se te va a podrir. Y si se te pudre, te pudres. No le dio los costales de harina y no le dio las cientos de vasijas. Tomó de una vasija y de un costal. Muchas son tus necesidades, muchos son sus problemas, muchas son sus misericordias. Eso, por favor, manténgalo en su corazón. Que el enemigo no le gane. Entonces David sabía y tenía una excelente razón para no temerle a sus adversarios ni a sus perseguidores. Entonces, qué maravilloso es entender esta verdad. Hay tantas misericordias de Dios como así también hay enemigos. Fíjese que solo pensemos en esto. Veamos 2 Corintios capítulo 1 y versículo número 5. 2 Corintios capítulo 1 y versículo número 5. Y después vamos a ver Romanos 5:20. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, repito, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Yo quiero decirle algo. Qué lindo es ser consolado por Cristo. Qué increíble es eso. Pero no soy consolado si antes no he tenido una aflicción. Entonces, ¿qué necesito para ser consolado por Cristo? ¿Y cómo renegamos por las aflicciones? Qué lindo es tener un médico en el Señor, pero no lo conoceríamos como médico si no nos enfermamos. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, mire qué precioso esto. Esto es en lo espiritual, esto es en lo que condena, en lo que destruye. Tiene que ver con lo que comencé diciendo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro que sí, por medio de la palabra me doy cuenta quién soy y que abunda en mí. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si el enemigo vino contra mí con 80 toneladas, el Señor me da 81 de poder. Donde abunda la desgracia, abunda la gracia. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde abunda el ataque, abunda el poder. Por eso era tremendo el progreso que llevaba David. Primero, hermano, su casa era un campo de batalla. ¿Y cuánto nos quejamos porque nuestra casa es un campo de batalla? Pero después fue el oso, después fue el león, después fue el gigante. Pero no hubiera podido vencer al gigante si no se hubiera enfrentado al oso, si no se hubiera enfrentado al león, si no se hubiera enfrentado a su casa, su padre, sus hermanos. Jamás hubiera llegado a ser el segundo de todo Egipto si no pasa por la prisión antes y por el olvido del panadero y del copero. Y no hubiese sido vendido en el mercado y no hubiese sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas y no hubiese sido aventado en una cisterna. Si no pasa por todo eso, no llega a ser el segundo de Egipto. Entonces, ¿por qué nos quejamos si solo Dios sabe hacia dónde nos lleva? Y si decimos que Él es nuestro pastor, y cuando dicen nada me faltará, es que cuando tenga necesidades viene la provisión, cuando venga el asalto ahí viene el poder. Ahí viene la saeta contra usted, sí,
pero Él es su escudo alrededor de usted. Entonces, entendamos que hay más gracia que maldad. Y esto incluye nuestra maldad. Porque nuestra maldad no puede ser mayor que la gracia del Señor. Mi maldad no puede ser mayor que la misericordia de Dios. Mi maldad no puede superar a la bondad de Dios. Mi maldad no puede superar al amor de Dios. Yo tengo que saberlo. No para tirarme panza arriba y ser un parásito espiritual, no, sino para darme cuenta que así como abunda en mí el pecado, sobreabunda en Él su gracia para conmigo. Por eso, repito, no, jamás, no deje, no abandone, jamás, por ninguna razón, abandone los caminos del Señor. Porque si aquel ciego no hubiese estado junto, él no estaba en el camino, estaba junto, significa no estaba dentro del Señor, estaba al lado. Si no hubiera estado a la par, junto al camino, no ve a Cristo. Cristo no se detiene. Por eso, hermano, esperemos que cada mañana es nueva su misericordia. Y este día el Señor puede fijar sus ojos en mí. Y me pregunte, ¿qué quieres que te haga? Eso me ha sostenido hasta este día. Ay, cualquiera dice, el pastor, supieran lo que es el pastor. Ay, el rey, supieran, decía David, me imagino, por experiencia. Supieran lo que es ser el rey de Israel. Supieran lo que es ser el ungido de Jehová. Si él caminó en muchas cosas exactamente como las que Cristo, como Jesús caminó. Así como usted puede oír de su hijo, mi papá, supiera lo que es el papá. Solo el peso que descansa sobre uno de esa responsabilidad. No digamos de darle de comer, de darle estudios, vestimenta y salud y todo lo demás. ¿Me estoy dando a entender? Fíjese que una cosa similar ocurre en la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo número 6. Esto es muy precioso, fíjese que lamentablemente nosotros leemos por leer. Lamentablemente. Y eso sí creo que nos hablaba el hermano Carlos el domingo por la tarde. En un sentido parecido. Lamentablemente leemos por leer, nos congregamos por congregarnos. Venimos porque tenemos que venir. Leemos sin una lectura realmente comprensiva. Venimos a oír la palabra y esta palabra nunca hace ningún efecto en nosotros. No hace ningún cambio en nosotros. Lo tomamos como un paliativo. Un engaño más que todo. Y lamentablemente he tenido que decir que muchos venimos a traer únicamente nuestra hostia del culto. Solo venimos a recibir nuestra misa. Ay, hermano, que yo no quisiera jamás volver a esa vida. Sin propósito. Dice el versículo número 6, primera de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos. Estamos viendo de la aflicción, estamos viendo de los problemas, estamos viendo de la persecución, pero no es esa la palabra importante, sino la que sigue, en diversas. La palabra diversas. Está hablando antes de aflicciones, pruebas. Pero ninguna de las dos es la que interesa en este momento en el estudio, sino esa palabra diversas. Fíjense, repito la última parte del versículo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Significa que la aflicción y la prueba van de la mano en este versículo. Pero qué importante es que entendamos nosotros
esa palabra tan preciosa que dice el apóstol Pedro. Primero, Pedro quiere que sepamos que en nuestra vida cristiana nos esperan muchas pruebas, pero aquí estamos hablando de diversas pruebas. La palabra diversas, aquí los griegos utilizaban esta palabra diversas, poikilos, es la palabra griega, poikilos, para describir algo que era multicolor. Fíjense qué tremendo. Por eso a mí me interesa aquí la palabra multicolor, poikilos. Cuando dice nuestra traducción en diversas pruebas. ¿O no es cierto que nos viene de todo, hermano? Fíjese que hay algo muy interesante en esto. La palabra multicolor aquí, esa palabra poikilos, es variado en carácter. Se ocupa para variado en carácter. ¿No le parece que a veces sus pruebas vienen de todos los colores? Lo hemos dicho, es un dicho. Repito, lo hemos dicho. Y es un dicho viejo. Lo oímos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Que cuando nos viene de diversos colores. Algunos ya parecemos arcoíris con tantos problemas que tenemos, hermano. Tiene sentido. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí están las buenas noticias. No importa de cuántos colores vengan sus pruebas. La gracia de Dios viene en un color que le combina. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros la explicación? No todavía, fíjese que solo 2 palabras en todo el Nuevo Testamento, por no decir en todo, pero hablando de la palabra griega, en todo el Nuevo Testamento solo se ocupa 2 veces esa palabra poikilos, y es en la primera epístola de Pedro y no aparece en ninguna otra. Pero ¿cómo Dios combina esos colores? Romanos 8:28. Amén. Ya vamos a proyectarlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todos los colores de las pruebas que vengan, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces Dios sabe combinar esos colores que están representando las pruebas. Ahora, entiende que es, y gracias al Señor, gracias a su palabra, gracias a su revelación, gracias a todo, y esa misericordia ha sido derramada sobre nuestra vida, por los que somos como lo que le voy a decir, porque no es así nomás. Le damos gracias a Dios de enseñarnos y que entendamos, y es por eso que en los momentos difíciles no salimos como hormigas locas, sino que como a muchos de ustedes y a muchos pastores les he dicho, tenga sobriedad. Ese conocimiento a mí me da sobriedad. Tremendo. En un periodo donde de verdad es hambre. Hambre. No, fiel a la sobriedad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mire la sobriedad, el conocimiento del Señor Jesús, porque estoy hablando del Señor Jesús. Y ahí cada asalto el Señor tenía la respuesta. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento. Entonces, cuando nos vienen problemas, yo quisiera ser pastor para no tener problemas. No sabe usted lo que está hablando. No parecemos arcoíris, parecemos Neptuno, parecemos un montón de todos los colores que se le ven a Neptuno y a sus anillos, sus lunas. No es que no tengamos problemas, es que sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Así que venga como venga, yo no me moveré.
¿Cuántas veces me ha oído usted decir en 25 años, los que tienen 25 años, o los años que tienen? ¿Cuándo usted ha oído aquí que vengo, hermano, mire, tengo una necesidad? Nunca le he dicho tengo una necesidad, jamás. Y he tenido miles de necesidades. Y no es que no tenga necesidades, es que yo sé en quién he creído. Yo sé en la diversidad de colores que vienen los conflictos, pero también Dios tiene una perfecta combinación para contrarrestar esa cantidad de colores que a los que aman su nombre, todo nos ayuda bien. Entonces solo digo, Señor, solo tú sabes qué vas a hacer de aquí. Como cuando Job le recitaba yo el versículo de Job, cuando Job le decía, Señor, yo sé que tú haces cosas maravillosas, y hablaba de las Pléyades, hablaba de la Osa, de sus hijos de la Osa, habla del Orión. Tú haces cosas maravillosas, entonces todo lo que me está pasando, una cosa maravillosa vas a hacer en mí. Eso es lo que estaba diciendo. En su necesidad, dígale, Señor, solo tú sabes qué estás perfeccionando en mí. Solo tú sabes hacia dónde me están llevando, porque probablemente yo me quiero llevar por mi propia opinión. Y voy a un camino que parece derecho, pero su final es de muerte. Entonces a veces no nos lleva por donde nosotros queremos. Y la única manera es quebrarnos a muchos la patita. Pero qué privilegio el que tiene la oveja con la pata partida o quebradita, porque eso significa que su pastor la va a llevar en sus hombros. Y se le va a pegar tanto el olor del sudor del pastor que le va a hacer falta ese aroma. Como el aroma de mami. Qué rico era dormirse con el olor de la mamá. No solo es el calor, el olor de mamá. Y más si somos bebés, con el olor a leche. Pero llegamos a viejos y queremos seguir sintiendo ese olor. Yo tuve esos hermosos privilegios. Aunque mi madre era una ancianita, me metía, porque ella siempre me estaba diciendo, ¿te vas a quedar a dormir conmigo? Vea, Chelito, me decía. 40 años me lo dijo. Y yo siempre me metía en su regazo. Era rico estar en su pecho. Y le besaba. Pues así nos quiere el Señor a nosotros. Amén. Qué maravilloso realmente. Entonces observemos lo que dice la única otra vez. Fíjese bien. La misma palabra griega. En el capítulo 4 y versículo número 10. La misma palabra poikilos. No es poikilos, no, poikilos. ¿Ya lo tiene? Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, muéstrelo a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme, también significa la misma palabra, mire, poikilos. Como buenos administradores de la multiforme, oiga, de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ajusta a toda prueba. La gracia de Dios se ajusta a toda, oiga hermano, qué misericordia, a toda tentación. Por eso Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse, porque no nos condena cuando somos tentados, porque sabe que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Por eso, hermano, no podemos decir, hermano, aleluya, es que la santidad con la que debemos de vivir. No, no es de esa forma, es cierto, así debemos de vivir, luchar, pero no haciendo a los demás como grandes pecadores y nosotros ejemplos de santidad cuando no la hay. Porque no la puede haber. La única santidad que hay en nosotros es la que el Espíritu Santo ha logrado producir en nosotros en nuestra rendición. Pero entonces ni siquiera en eso nos podemos nosotros alabar a nosotros mismos.
porque el apóstol Pablo tiene que decir en muchas ocasiones, nada que ver con lo que estoy diciendo, pero en cuanto a los dones, el poder, la gracia y la revelación, decía, por la gracia que me ha sido dada. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar? Que el Señor pueda ver en usted esa santidad y que el Señor se goce en usted y que usted pueda disfrutar esa santidad en el Señor. Pero no es para hacer sentir a la hermana mal o al hermano y no le digamos, no soy como este publicano, así, me que duro, hermano, y muchos así somos todavía. Amén. Esto es lo que David pide cuando dice vivifícame, en ese versículo 157. Volvamos otra vez al Salmo porque vamos a terminar. El tiempo, lamentablemente, se me está yendo. ¿Y sabe por qué? Porque quiero guardar unos minutos para que oremos. De veras, muchos necesitamos ser ministrados. Amén. Dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Ya vimos todas las excusas que pueden posibles en el estudio anterior. Y ahora lo que David está diciendo o pidiendo es, Señor, vivifícame. Por ello es que David declara, mas de tus testimonios no me he apartado. Amén. Hago letra bien chiquita y cuando estoy aquí ya no la puedo leer. Son unos detalles tan que a mí se me vienen y los pongo y mire qué tremendo. Y eso que tengo como 4 binoculares puestos. Amén. Mas de tus testimonios no me he apartado. Él no iba a usar sus problemas o sus crisis actuando como una excusa para apartarse de su compromiso con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto era el fundamento de su vida. ¡Ay, qué bendición! Esto era el fundamento de su vida. ¿Y qué más? Y su sostén. El fundamento es la palabra y lo que me sostiene también es la palabra. Entonces, cuando el creyente comprende esta verdad, entonces ya no hay ninguna excusa. ¿Cuántos cónyuges dejan de congregarse porque su cónyuge es mal cristiano? ¿Es excusa eso? Si ya no la quiere ver o no lo quiere ver, no deje de congregarse, va a otra iglesia, pero no para irse al mundo. No hay ninguna razón, no hay ninguna excusa. Es que lo peor que usted puede hacer es abandonar el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas son sus misericordias. Significa que Dios siempre va a tener cubierta su necesidad. Dios siempre le va a dar la salida ante cualquier tentación que se nos presente. Amén. No sé qué es lo que usted tiene que rendir esta noche. A mí no me importa, solo usted lo sabe. Pero vamos a orar por estos minutos. Padre, en esta hora, Señor, hemos comprendido la declaración del acusado. Que las misericordias tuyas se otorgan conforme a tu palabra, Señor. No se dan por sentimientos, no se dan por cuellos, sino sería injusto. No hay corrupción en tu palabra porque tu palabra es verdad. Los problemas, las persecuciones, Señor, que nunca sean una excusa válida para abandonar tus caminos, para abandonar tu palabra. Hermano, no hay razón. Y si usted y yo estamos conscientes que nos hemos excusado de algo para apartarnos, no es suficiente. Caeremos en apostasía. Y si caemos en apostasía, solo hay 2 tipos: la reversible y la irreversible.
como miles de veces hemos dicho, como Pedro que lo negó, pero regresó llorando, amargamente, porque Pedro sabía que eran más sus misericordias que los perseguidores. Pero lamentablemente hay y habrán otros como Judas que se separan del Señor y jamás regresan. Esto es que jamás estuvo con el Señor cuando estuvo presente. Significa que 3 años y medio por lo menos de enseñanza, de ejemplo, no fueron suficientes para el apóstata irreversible, para aquel que nunca se sujetó a sus estatutos, porque teniendo la palabra sustraía de la bolsa. Y el Señor lo dijo, no es que se preocupe por los pobres, sino porque Él sustrae de la bolsa. Todo lo sabe el Señor. Oímos la profecía. Porque Dios habla y no le importa el vaso. No le importa el predicador, no le importa el evangelista, no le importa el pastor, no le importa el apóstol, no le importa el maestro. Si Él te hablará hasta por un burro si Él quiere. Pero que te hable por un burro es lo peor que le puede pasar a un creyente, aunque no deja de ser misericordia. Señor, ayúdanos, porque cuántas cosas giran a nuestro alrededor que pueden apartarnos de tus caminos, porque muchos buscamos una excusa. Que su padre, que su madre nunca, jamás, sus hijos, no importa. Aún la pérdida de un hijo no puede usted excusarse para apartarse de los caminos de Dios. Señor, gracias. Gracias por mi necesidad y porque al haber una necesidad en mí, tú me hablas. Señor, gracias. Y te suplico, Padre, por tu pueblo, que solo tú puedes poner amor en nosotros por tu pueblo, Señor. Gracias. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás.